Hola amigos, tenía muchas ganas de hablar de este tema y nada, muchos hablan del estoicismo y no tienen idea lo que es. Pues hoy van a saber lo que es el estoicismo. Yo en muchos de mis directos y en algunos de mis programas digo que yo soy estoico. Y vamos a ver el estoicismo. Bueno, lo voy a desarrollar desde luego que no está todo, eh, todo lo que se puede hacer. Yo les recomiendo siempre lo mismo. Cuando se tocan estos temas, váyanse a una biblioteca y busquen. Cojan un libro y ya está. Y nada, vamos a hablar del estoicismo antiguo, neoestoicismo, estoicismo moderno, doctrinas filosóficas, principios de la filosofía estoica, física, ética, moral estoica. Es la doctrina de las cosas indiferentes, pero mucho más. Estoicismo, así lo he titulado. Zenón de Citio fue el fundador del estoicismo en Atenas, en Grecia. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. Y señores, mire si ha llovido, que esto sigue en plena vigencia. Esto se estudia en las universidades para carreras como por ejemplo política, psiquiatría, psicología y un montón de especialidades, también para cosas militares. Si quieres tener un militar bien formado, un general bien formado, un almirante bien formado, tiene que saber el estoicismo. Es una filosofía de ética personal basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos querían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto que dotaba al universo de una estructura racional. Pensaban que las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. En vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Y ahora pregúntense, ¿cuántas veces les he nombrado yo la palabra estoico o estoicismo? O he dicho, yo soy muy estoico. Su doctrina filosófica está basada en un dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Señores, yo no hago nada por casualidad. Nada, nada, absolutamente nada por casualidad. Absolutamente nada por casualidad. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y autocontrol, la eudoimonía, es decir, la felicidad o bienaventuranza. Es decir, estar en paz contigo mismo, estar tranquilo, relajado. Y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, el no dejarse dominar por el deseo del placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor. En definitiva, se trata de emplear la mente para comprender el mundo y acogerse al plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, de trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. Esto es lo que dijo Zenón. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien, pero los seres humanos
para los seres humanos y que esas cosas externas como la salud, la riqueza o el placer no son buenas o malas en sí mismas. Adiforía. Esa es una palabra griego que quiere decir lo mismo. Pero tienen valor como material para que la virtud actúe. Junto a la ética aristotélica, la tradición estoica constituye uno de los principales enfoques fundacionales de la ética de las virtudes. Los estoicos también sostenían que ciertas emociones destructivas son el resultado de errores de juicio y que las personas deberían cultivar una voluntad llamada proeiresis, que esté de acuerdo con la naturaleza, o con el universo, o con Dios. Sobre esa base, los estoicos pensaron que la mejor indicación de la filosofía de un individuo no era lo que decía, sino cómo se comportaba. Para vivir en una buena vida, postulaban, hay que entender las reglas del orden natural. O traducido a la actualidad, tenemos que saber cómo funciona el mundo y cómo funciona, por ejemplo, la administración. Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que tener paz, no tienes que tener valor, no tienes que tener miedo. Y cuando tú te encuentres con esa paz interior, con la suficiente fuerza mental, es el momento adecuado para actuar. Y es lo que estoy haciendo yo. Como saben, yo estoy solucionando mi vida personal. 5 años intentando conciliar. Pero yo me pasé 3 años muy jodido. No estaba yo para meterme en ningún lío. Tenía que entender muchas cosas. Porque desde luego que yo conozco la administración, cómo funciona la administración y cómo se puede saturar la administración. Hoy he saturado la administración. Y es más, están acojonados. Primero sé que lo peor que le puedes hacer a un funcionario es darle trabajo. Por ejemplo, hoy he ido al ayuntamiento y he puesto otro documento, aviso de que te viene otra querella. ¿Saben cuánto han tardado en pasármelo por registro de entrada? No había nadie, estaba solo yo. Han estado debatiendo sobre lo divino y lo humano y no les venía nada bien registrarlo. Y les he recordado que tenían toda la obligación del mundo. Pero pues oye, explícaselo a mis abogados de legalitas. Hay en el barrio de Salamanca, hay aquí, hay allá, se lo explicas a ellos. A mí no. Digo, tú y yo podemos hablar lo que quieras. Tomarnos una cerveza, como estoy haciendo yo ahora. Tomarnos una cerveza, lo que quieras, pero tú me registras eso y nada. ¿Y cuándo se lo vas a enviar? Ah, eso es problema mío. Tú me tienes que registrar eso y me tienes que dar una copia. Y punto. La persona que me estaba atendiendo, pues lleva toda la vida ahí, de secretaria del ayuntamiento. Pues muy bien. Ella sabe perfectísimamente que tiene un problemón delante y que esto es simplemente el principio. El principio. Ella sabe perfectísimamente, me imagino que habrá una reunión esta noche, pero antes posible, ¿eh? Ya estarán llamando por teléfono a quien tengan que llamar para ver esto cómo se arregla.
Ayer ya me hicieron una propuesta por una tercera persona. Esto se podrá, esto se podrá solucionar de otras maneras. Yo dije, pues creo que no. Le dije, pregúntale a fulano de tal cómo se negocia conmigo. Dice, ¿cómo? Digo, mira, pues de momento por hablar conmigo ya me tienes que soltar 100 millones de euros. Dice, ¿qué? Digo, pues sí. Si abres la boca, pues te vas a la calle y estás ahí, te están grabando. Le dije que me tenían que vaciar el patio, que está lleno de basura. Y yo no le dije que yo no tengo eso de Diógenes. Simplemente es que por mi enfermedad no lo puedo sacar. También se lo he dicho a la secretaria, me ha dicho, ese es tu problema. Digo, no, no, no es mi problema, es el tuyo de los servicios sociales. Para eso están los servicios sociales, ¿no? No he sabido qué responder. Estaba saturada. No sé por qué pronto tendré visita en casa para a ver de qué manera me callan. Es decir, a ver cuánto dinero son capaces de soltar. A ver si adivinan mi precio. Como les digo, yo no hago las cosas por casualidad. Me he esperado estar recuperado psicológicamente, a apartarlo todo. Ya está, eso es el estoicismo. Y tengo una paz interior espectacular. Pero ya la tenía antes y sigo teniéndola. Ellos no. Por eso, pues, y muchas cosas más, el estoicismo es muy interesante. Muchos estoicos, como Séneca y Epicteto, enfatizaron que debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Coño, yo no me considero ningún sabio, por Dios, pero yo estoy leyendo. Muchos estoicos como Séneca y Epicteto enfatizaron que debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Pues coño, yo ya digo que yo no me considero una persona sabia, estoy casi. Un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Pues yo he estado 5 años y cuando me he encontrado, coño, he cumplido esto. Estoy cumpliendo esto al pie de la letra. Soy un estoico como la copa de un pino. Un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Pues de todo, después, yo he dicho siempre lo mismo, siempre, desde el principio, desde cuando balbuceaba, que lo iban a pagar. Que se lo tendrían que explicar muy bien explicadito a jueces y magistrados. A jueces y magistrados. Todos. Y todos son todos. Ha llegado un momento emocionalmente resistente a la desgracia. He actuado, pues, cuando he superado, pues, mi duelo, síndrome del duelo, cuando me he sentido fuerte mentalmente, cuando me siento fuerte mentalmente, porque físicamente estoy hecho una mierda. Pero aquí van a caer todos. Todos van a tener que hablar, explicárselo a un magistrado y a un juez. Y señores, miren qué día se lo digo. Esto va a salir en todas partes. Porque yo me sé defender. Pero yo soy consciente, aplicando la lógica estoica, que lo que me está pasando a mí le están pasando también a otras personas, pero que no saben defenderse. No tienen la cultura, por desgracia, que tengo yo o la experiencia que tengo yo. Ayudándome a mí, pues vamos a ayudar a muchísima gente, a muchísimas personas necesitadas. Y a los que están viviendo del cuento, pues se van a quedar sin nada. Y sin nada es literal, sin nada. Porque de momento vamos por un sitio, pero ya llegará
lo civil, es decir, dejarte sin un céntimo, y llegar a lo penal, dejarte en la cárcel, quitarte el honor y quitártelo todo. A ver vosotros lo estoicos que sois. Dejarte sin trabajo. ¿Y todo eso para quién va a venir? Para mí, por supuesto, ¿no? Tú cuando haces una infracción de tráfico, pagas, ¿no? Cuando cometes un error, te equivocas en un examen, lo suspendes, ¿no? Pues bueno, pues así funciona la vida. Eso es ser estoico. Esta creencia es similar al significado de la frase calma estoica, aunque la frase no incluye los puntos, eso que a mí muchos de ustedes me han comentado que desprendo una paz, una seguridad en mí mismo y cosas de eso. Esto es estoicismo. Y que aplico siempre la lógica y cosas de... Es estoicismo. Muchos de ustedes son estoicos a más no poder, pero ni lo saben. Esta creencia es similar al significado de la frase calma estoica, aunque la frase no incluye los puntos de vista estoicos radicales, de que solo un sabio puede ser considerado verdaderamente libre y que las corrupciones morales son igualmente viciosas. Si una persona está en paz consigo misma, vamos, que tú tienes la mente limpia, tu conciencia está tranquila, pues no tienes ninguna corrupción moral. A mí, por ejemplo, me ha pasado que han venido sacerdotes y antes de darme la Santa Comunión, pues me han dicho, pues vamos a confesarte. Y yo me quedo parado. Pues no tengo, yo estoy bien, no tengo ningún pecado. ¿Cómo que no tienes ningún pecado? No. Yo tengo la conciencia tranquila, estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo. Nunca había tenido una paz interior tan grande. Digo, pero mira, por si acaso, pues yo qué sé, condéname por algo, castígame por algo. Eso es no tener miedo. Es decir, fíjense si yo estoy seguro de que no he cometido ningún pecado ni nada, y el cura asombrado, pues pasó directamente, yo te absolvo de todos tus pecados y pam, y me dio la Santa Comunión. Siguen un poco. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad dentro del mundo grecorromano, especialmente entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. a finales del siglo II después de Cristo, y entre sus seguidores estaba el emperador Marco Aurelio. Tras esto, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del Alto Imperio Romano y el auge del cristianismo. Los cristianos también son estoicos, pero ellos no lo saben. También se evita, esto pues se intenta pues evitar por parte de la Iglesia. Solo se habla de Dios, o de Jesús de Nazaret y de pocas cosas más. Pero esto es muy interesante. Desde entonces, es decir, todo, Desde entonces ha visto avivamientos, especialmente en el Renacimiento, el neotoicismo y en la era contemporánea, el teocismo moderno. El estoicismo se conoció originalmente como ceonismo, en honor al fundador de Zenón de Citio. Para los indigenistas, esto es lo que os llevó el Imperio Español, esto es lo que os llevó España, la gran cultura griega y el derecho romano. Sin embargo,
Este nombre pronto se abandonó probablemente porque los estoicos no consideraban que sus fundadores fueran perfectamente sabios y para evitar el riesgo de que la filosofía se convirtiera en un culto a la personalidad. ¿Se acuerdan de esos años que Dios estuvo desaparecido? Que Jesús de Nazaret no sabemos dónde estuvo. Yo creo que estuvo en el cielo, pero en fin, pero hay gente pató que si estuvo en la India, con estos, con otros, está más cerca de Grecia. Porque se porque el riesgo de la filosofía de se convirtiera en un culto a la personalidad de Zenón, porque ya estaban los cristianos, solo se tenía que hablar de Dios, de Padre, Hijo y de Espíritu Santo, y de la Virgen María como mucho. El nombre estoicismo deriva del estoa poikile, griego antiguo. Aquí está en griego antiguo, que lo lea su madre, o pórtico pintado. Una columna decorada con escenas de batallas míticas e históricas en el lado norte del Ágora de Atenas, donde Zenón y sus seguidores se reunían para discutir sus ideas. Ágora, pues en griego significa plaza. Uso moderno. La palabra estoico comúnmente se refiere a alguien que es indiferente al dolor, al placer, a la pena o a la alegría. Bueno, yo no lo afirmaría con tanta rotundidad, porque yo no soy indiferente al dolor, y lo sé porque sufro muchísimo dolor. El placer, no soy indiferente al placer. Me encanta tener placer. La pena, soy una persona que sufre mucho, que tiene una gran pena dentro de sí, o la alegría. Tengo pocas alegrías. Tengo muy pocas alegrías, por no decir ninguna. Ninguna. Pero echo de menos pues tener alegría. Mi alegría es hacer los directos y estar con vosotros. El uso moderno como persona que reprime los sentimientos o aguanta con paciencia se citó por primera vez en 1579 como sustantivo y en 1596 como adjetivo. Persona que reprime los sentimientos o aguanta con paciencia. Yo no reprimí mis sentimientos, pero sí que aguanté con paciencia, porque sabía que el dolor pasaría. Que nunca pasaría del todo, pero que pasaría. Y lo aguanté. De hecho, desde el principio, desde el minuto cero, he hecho una mierda. He hecho una mierda y estoy personalizando mucho. Ya digo que yo las cosas no las hago por casualidad. Eh, Sufrí abandono, me quitaron el honor, la gente dejó de hablarme, la familia me abandonó, los amigos me traicionaron, o los que yo quería que eran amigos, porque si son amigos no te traicionan. Y solo se quedaron 2 o 3 personas, una de las cuales murió. Ahora realmente me quedan 2 y media, porque la otra tiene miedo, porque sabe que va a ser llamado a declarar ante la justicia. Y yo se lo expliqué pero con muchísima pedagogía. Mira, no tengas miedo, lo único que tienes que contar es la verdad. Perdón, llamada de control. Llamada de control, me imagino, ya está otra llamada. Increíble, me pasan una encuesta, me tienen 2 horas al teléfono y me pasan una encuesta sin atenderme nadie, solo hablando a la máquina. Y me pasan una encuesta diciéndome si estoy de acuerdo con si me han atendido bien. Por supuesto les he puesto que no. Me estaba hablando una máquina, que me habla una persona, coño. Bueno, en fin. Ahí ahora. Bueno, a ver cuánto.
¿Cuándo la próxima interrupción? Bueno, como no sé dónde me... Ah, bueno, sí, con el amigo. Esta persona pues tiene miedo. Yo le comenté que lo único que tenía que decir, limitarse era decir la verdad. La verdad. Me dijo, es que eso puede perjudicar. Digo, tú olvídate de quién puede perjudicar, porque si no, el perjudicado serás tú. Tú tienes que contar lo que has visto y la verdad. Punto. No, no añadas nada de amor, paz, una floreta, una florecita, ni cosas de estas. Tú, a pregunta directa, respuesta directa y siempre la verdad. No puedes escaquearte. Es decir, vamos a ver, si eres citado como testigo en un juicio de este tipo, en pleitos de este tipo, tú no te puedes escaquear porque irás acompañadito por la Guardia Civil y entrarás esposado. Si mientes te pillarán. Si te pillan, pues te vas a dormir en el calabozo. Y claro, pues por lo visto el hombre pues lo ha comentado con alguien, expresidario o lo que sea, pues bueno, con amigos suyos, malas personas algunos de ellos, algunos encantadores, está acojonado. Bueno, el uso moderno, la palabra, me cojo de aquí, ¿eh? El uso moderno, la palabra estoico comúnmente se refiere a alguien que es indiferente al dolor, al placer, la pena o la alegría. Bueno, yo creo que no es así. En mi caso, por lo menos, no es así. Porque yo no soy indiferente al dolor, ni al mío, ni a las demás personas. Al placer, yo no soy indiferente al placer. A mí me complace y me place mucho pues ver arte, escuchar música, tener una buena relación, estar con una buena compañía. Si es femenina, muchísimo mejor. La pena, la pena siempre la tienes. Las personas que están aquí, la mayoría que tienen mi franja de edad, todos hemos perdido a nuestros padres ya. Todos nos acordamos todos los días de nuestros padres. Esa pena siempre está ahí dentro. Aunque sepamos que estén con Dios. Pero esa pena, esa pérdida siempre está. Y si es de un hijo ya, yo no lo quiero ni pensar. Pero como a mí lo que más me ha parecido, lo que más parecido es a la muerte de mis hijos, porque no tengo ni idea si viven o no, o la alegría. Claro que tú, claro que alguien que es indiferente a la alegría, claro que eso no es así. No se puede afirmar tan rotundamente. De alguien que es indiferente al dolor, al placer, a la pena o a la alegría, no, eso no es verdad. En mi caso, no. Yo siempre he sido una persona muy alegre, muy jovial. Que se lo pregunten a mi gatita. Pero claro, te quitan el humor. Obviamente, cada cosa, el dolor te quita el humor, o te lo amortigua mucho, y yo no tengo ningún motivo ahora de alegría. Pocas. El uso moderno como persona que reprime los sentimientos o aguanta con paciencia, bueno, yo no reprimo los sentimientos, pero aguantar con paciencia, sí. Se citó por primera vez en 1579 como sustantivo y en 1596 como adjetivo. El DRAE define estoico como fuerte, ecuánime ante la desgracia y estoicismo como fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad. En eso estoy en un 99% de acuerdo. En contraste con el término epicúreo, en las notas de la entrada del estoicismo en la Stanford Enciclopedia de Filosofía, el sentido del adjetivo inglés estoico no es totalmente engañoso con respecto a sus orígenes filosóficos.
También se utiliza en castellano el término estoicista, que como sustantivo elude inequívocamente a la persona que propugna o practica el estoicismo. Pues bien, esto desde luego que no lo he escrito en castellano hablante. Este parrafito digo yo. Perspectiva histórica. Vamos a echar un pasito atrás y vamos a tomar perspectiva. Antístenes, fundador de la escuela cínica. Por eso me encanta tanto la historia, porque las cosas las llamaban por su nombre. Cínica. El estoicismo fue fundado por Zenón en Citio, aproximadamente en el 333-362 a.C., a veces llamado Zenón el estoico para distinguirlo de Zenón de Elea, de origen chipriota, y posiblemente de ascendencia mixta griega y oriental. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C., después de una vida agitada. Por aquel entonces Atenas era el centro cultural del mundo griego, donde se congregaban las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia tomó contacto con la filosofía socrática, en especial de la escuela cínica y la megárica. Según Diógenes Laercio, inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Crates, pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones en que estos incurrían, porque no podían ofrecerle ningún programa de vida válido. Es lo que tiene el cinismo. Tras este abandono del cinismo, estudió con otros filósofos de las escuelas platónica, de Platón, de aristotélica, de Aristóteles, y megárica, de Megárico, pero insatisfecho con ellas, acabó creando su propia escuela, en lo que combinaba múltiples aspectos cínicos con los de otros filósofos como Heráclito. Desde la antigüedad se estudia la posible influencia sobre Zenón de doctrinas semíticas tales como el judaísmo o las filosofías de Oriente Medio, el considerable parecido entre el estoicismo y el cristianismo en algunas doctrinas, sobre todo en la ética y en la cosmología, sugiriendo una parageneristas cristianos como Quintiliano y Tertuliano, que Zenón estaba familiarizado por su origen semita o el judaísmo. Señores, este párrafo está tocado tanto por la Iglesia como por el judaísmo. Zenón era muchísimo anterior. Muchísimo anterior. 3 siglos antes de Jesús de Nazaret. 300 años antes de Jesús de Nazaret. Ni el judaísmo, ni la Iglesia apostólica romana, ni ninguna iglesia, pues esto del estoicismo le viene bien. Porque si nos ponemos en ese plan, Jesús de Nazaret era el más estoico de todo el mundo. Y el Mesías, que para los judíos aún no ha llegado, pues también. Oh Dios. Mientras las doctrinas del epicurismo quedaron fijadas por su propio fundador, el estoicismo tuvo un largo desarrollo. Hombre, imagínense, estamos hablando del estoicismo, que nació en el siglo III antes de Cristo, en el siglo XXI. La historia del estoicismo se divide en 3 periodos: Estoa antiguo, Estoa medio y Estoa nuevo. Y vamos al Estoa antiguo. Bueno, esto está lleno de imágenes del expolio que hicieron, pues,
el imperio, los colonialistas alemanes y los colonialistas ingleses. El busto de Crispo de Solos pues está en el Museo Británico, otros bustos están en el Museo Británico, en el British Museum. Si el British Museum lo pusieran boca abajo y se quedara solo lo que hay allí de británico, no habría nada. Y el de Berlín, pues más o menos lo parece de lo mismo. El término estoicismo proviene del lugar en que Zenón comenzó en el año 301 a.C. a dar sus lecciones en Stoa Polikei, en el pórtico. Eso es lo que significa. Que era el pórtico pintado del Ágora de Atenas. Es decir, la puerta pintada a la plaza de Atenas. Ágora es, en griego, significa plaza. Pronto atrajo a numerosos seguidores quienes tras la muerte de Zenón continuarían y expandirían su filosofía. El estoicismo fue la última gran escuela de filosofía del mundo griego en ser fundada y continuó extendiéndose hasta el año 529 después de Cristo. El emperador Justiniano clausuró la escuela en Atenas. ¿Por qué? Porque muchos religiosos veían en Dios, en Jesús de Nazaret, mucho de eso, de la filosofía estoica de Zenón. Es decir, en la Biblia, en los evangelios, mucho de estoicismo, muchísimo. La escuela cínica tuvo una clara influencia en Estoa. Eso es evidente desde los inicios de esta, pues las fuentes declaran que su fundador, Zenón de Cicio, estudió directamente con el cínico Crates, estoicos tardíos, como Epícteto identificaban el cínico Diógenes de Esínope como desechado desechado de hombre sabio. El corpus es una palabra latina. El cuerpo doctrinal del estoicismo se basaba en las escrituras de Zenón, hoy en día perdidas. Bueno, eso de perdidas, ahí hay mucho que hablar. Perdidas o estarán a recaudo de la Santa Iglesia, de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia cristiana y de lesionismo. ¿Cómo es posible que te lleguen otras cosas más viejas y eso desaparezca? En gran parte. ¿Estará desaparecido? Pues muchos estudiosos lo ponen en duda que esté desaparecido. Pero yo no voy a entrar en el tatán. Son cosas de que Jiménez. Yo me limito a leer y ya está. Y hacer algún comentario. El corpus doctrinal del estoicismo se basaba en las escrituras de Zenón, hoy en día perdidas. No obstante, se sabe que escribió numerosas obras, entre ellos cuyos títulos destacaban de la vida conforme a la naturaleza, de los universales, argumentos dialécticos y de las pasiones. Pues cuántas cosas se saben, ¿no? Y todo eso ha desaparecido. Eso se llama ironía. Cuando Zenón muere en el 261 a.C., se hacen cargo de la escuela Cleantes y Crisipo. A decir de Learcio, a este último se le debe que el estoicismo perdurase. Sin Crisipo no habría habido la estoa. La estoa es una palabra griega. El efecto Crisipo se dirigía a la estoa desde el 332 o a la C al 332 a.C. hasta su muerte, aquecida en el 208 a.C.
Fijó el canon del estoicismo, perfeccionó las investigaciones lógicas y sistemizó las enseñanzas de Zenón. Por lo visto, las enseñanzas de Zenón eran enormes y las comprimió. Lo más interesante. Pero dejando todo lo de Zenón. Desgraciadamente su obra qué curioso, ¿no? De la obra, de su obra solo han sobrevivido algunos escasos fragmentos y unas pocas referencias hechas por otros autores, resultando complicado discernir qué partes del ideario se deben a Zenón, a Cleates y a Crisipo. Como mínimo es curioso, ¿no? Como mínimo es curioso. Yo estoy en esa parte de las personas que piensan que ahí no ha desaparecido nada, que esté escondido en alguna parte, bien guardado, bien bajo llave, e incluso me atrevería a decir más, que se hayan hecho pues libros, incluso exista en formato digital. Pero eso lo pueden ver muy pocas personas en el mundo. Yo soy de los que piensan así. En general apenas se han conservado algunos fragmentos de los textos estoicos más antiguos. Uy, qué cosas más raras, ¿no? Bueno, el estoicismo medio. Con la muerte de Crisipo se dio por concluida la primera fase del estoicismo llamada estoicismo antiguo. Esta primera etapa se caracterizó sobre todo por el establecimiento formal de la doctrina. Tras Crisipo dirigieron la escuela Diógenes de Babilonia y Antípater de Tarso, comenzando la época denominada del estoicismo medio. Durante la misma se da la expansión del estoicismo por todo el mundo mediterráneo, aprovechando el impulso del mundo helenístico y las redes comerciales surgidas con el auge de Roma. Acuérdense que Roma se empapó de toda la cultura griega. Porque Roma coleccionaba dioses. Tomó los dioses de griegos y los hizo romanos. Por poner un ejemplo, los más poderosos romanos, las clases más pudientes romanas, pues los maestros de sus hijos eran griegos. Las élites de Roma estaban educadas y formadas por griegos. Curiosamente, la pregunta que nos deberíamos de hacer es si sabemos que aquí en España, en la península ibérica, los griegos comerciaban desde tiempos pretéritos, pues también traerían su cultura y sus filosofías, ¿no? A los íberos, a los celtas, a los tartesos. Sus principales figuras fueron Panecio de Rodas, 1085-109 a.C. y sobre todo Posidonio de Apamea. Quizás el hecho más destacado de este periodo fue la introducción del estoicismo entre las élites romanas. La sociedad aristocrática romana de los siglos II y I a.C. valoraba en muchos los tiempos de nuestros padres, refiriéndose a los siglos anteriores en que la relevancia económica y militar de Roma todavía era escasa. Se idealizaba y exaltaba la sencillez y la sobriedad
de la vida de aquellos tiempos y como todo el mundo griego se miraba con desconfianza los lujos y costumbres modernas más sofisticadas que se habían ido introduciendo conforme a la República Romana ganaba preeminencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los griegos vivían mal? No. Pero sí que miraban horrorizados pues lo que hacían pues los emperadores romanos, los senadores romanos, esto y aquello y lo otro. Miraban mal lo que hacían pues los más poderosos de Roma, los generales romanos. Lo miraban mal, tanta ostentación, tanta historia. Ellos no eran santos justamente, pero una cosa es pues hacer ostentación y la otra pues quererse Dios. La doctrina estoica, muy favorable a esos puntos de vista, fue introducida con éxito y ganó adeptos tan conocidos como Cantón el Viejo, Escipión el Africano y Cantón el Joven. La notable fama de estos favoreció todavía más al estoicismo, que pronto fue la escuela filosófica más admirada por los romanos. Escipión el Africano, Cantón el Joven, Cantón el Viejo, todos pasaron por Hispania. Todos. Durante 200 años los mejores generales del Imperio Romano pasaron para poder vencer a los íberos y a los celtas. No se rendían los celtas, digo, los íberos, no se rendían. Está Numancia, pero no solo fue Numancia, Numancia la más conocida. Hacían una ceremonia que se perjuraban entre ellos y el último que quedara vivo pues se encargaba de matar a los que estaban muy mal, que ya los habían matado, y él se suicidaba. No cogían ni a uno vivo. Ante eso, todo un poderoso imperio romano pues intentó pactar todo lo que puso, todo lo que pudo y más. ¿Y si les dijera que los romanos nunca vencieron a los íberos, nunca nos vencieron, que llegaron a tratos, es decir, llegaron a pactos? Roma trascendió, es decir, Roma cedió. Mira, tú vives en esa choza, nosotros te vamos a construir esta maravilla. ¿Y a cambio qué? Pues a cambio comerciarás y lucharás conmigo. Yo, no. ¿Y cuánto me vas a pagar? De los escritos del periodo medio apenas se conservan, bueno, estos son cosas que se hablan hoy en día a nivel histórico y a nivel de los estudiosos del tema. Estoicismo nuevo. Busto de Seneca, un noble, de un doble hermano o hermana, en Hindenburg, en Berlín. Todo está chorizado. Es una pena, ¿eh? Usualmente se considera que tras la muerte de Cantón el Joven y la resolución de las guerras civiles que condujeron al establecimiento del Imperio Romano, surge la última etapa del estoicismo, el llamado estoicismo nuevo o estoicismo romano.
Los filósofos de esta etapa han llegado a ser mucho más famosos y conocidos que los estoicos antiguos, y sus obras se conservan en mayor número. Y materializaron la implantación del estoicismo como la principal doctrina de las élites romanas. Lo dicho. El estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, pragmático quiere decir práctica, es decir, lo más lógico, lo más práctico, es decir, entre lo difícil y lo fácil, pues lo fácil, ¿no? Seguramente que lo fácil, primero pruebas lo fácil y después echarás por lo difícil, pero lo fácil seguramente te va a funcionar. Eso es el pragmatismo o lo práctico. El estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar sobre todo la vertiente ética de la escuela. De la escuela estoica. Los principales exponentes de esta etapa y posiblemente los estoicos más famosos fueron Luciano Aneo, Séneca. Ahora ya no han reconocido, ¿no? Séneca. 4 antes de Cristo. Murió en el año 65 después de Cristo. Uno de los escritores romanos más conocidos y quizás el estoico mejor conocido, Epicteto. Nació en el 50 y murió en el 130 después de Cristo. Nacido esclavo y emperador, y el emperador Marco Aurelio, el 121-180 después de Cristo. ¿Saben quién es Marco Aurelio? El que sale en la película de Gladiador. Bueno, el que hace el personaje de Marco Aurelio. Ese es Marco Aurelio. Para que se sitúe. La obra de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto permite acercarse de manera sencilla y didáctica a los principales aspectos del estoicismo, si bien no introdujeron ningún elemento esencialmente original en la doctrina. Simplemente se limitaron pues a seguir pues el estoicismo. Busto de Marco Aurelio en la criptoteca de Múnich. Es que el expolio ha sido generalizado. Tú vas a Atenas, tú vas a Grecia y lo que ves son ruinas. Ruinas y ruinas. Es triste ver en el museo de Atenas, que es muy bonito, inmenso, ver la poca cantidad de cosas que hay. Cuando tú vas, por ejemplo, al Partenón y descubres que en el Partenón la mayoría de las cosas del Partenón están en el British Museum, para protegerlo, porque lo cogen para protegerlo, porque los griegos no son capaces de mantenerlo. Ay, señor, señor. Tras la muerte de Marco Aurelio, se considera que el estoicismo entra en decadencia. Las sucesivas crisis políticas, económicas y militares que asolan el Imperio Romano durante el siglo III después de Cristo, es decir, Cristo ya había nacido, muerto, crucificado, resucitado, tienen como consecuencia una revalorización de la espiritualidad. ¿Espiritualidad? Que el estoicismo no puede afrontar, esto no es verdad, surgiendo del neoplatonismo, que a partir de 250 después de Cristo desplazará al estoicismo como la principal doctrina de las élites. Platón. Pero si rascas, Platón bebe mucho de
del estoicismo. El giro cultural de esta época provoca el plan de vida estoico, pese a ser negativamente considerado. En esa época, esencialmente, el estoicismo ganará su fama de envenenado y rígido. ¿Por qué? Porque molesta a la religión cristiana apostólica romana, a la ortodoxa y al judaísmo. Y también, por qué no decirlo, a la religión musulmana. Precisamente molesta muchísimo es un incordio para las tres religiones monoteístas. Curioso, ¿no? Igualmente el auge del cristianismo afecta negativamente a todas las escuelas filosóficas helenistas al ser rechazadas muchas de sus enseñanzas por contrarias a la doctrina cristiana. Pues apliquen el mismo cuento para la Iglesia ortodoxa como para los musulmanes. Y se intentó hacer un borrado. Pero realmente eran tan tontos para destruir tanta sabiduría. Ahora piensen, apliquen la lógica, apliquen el estoicismo. No, la guardarían en algún sitio. Lo tendrán bajo llave, en cámaras acorazadas. Copiado, recopiado, copiado, recopiado, copiado, recopiado. O si no es como se explican que ha llegado hasta el siglo XXI. Pero la barbaridad de tantos siglos, pues eso tiene que estar en alguna parte. ¿Que se habrá perdido una mínima parte? Pues posiblemente. Pero es que es incompatible con las religiones monoteístas. Y se lo está diciendo un cristiano apostólico romano practicante. Para el año 300, pero con la mente abierta. Para el año 300, la única de estas capaz de objetar algo al cristianismo es el neoplatonismo, y el triunfo de aquel sentencia definitivamente el movimiento helenista en general, que formalmente concluye en el 500, formalmente concluye en el 529, cuando Justiniano cierra las escuelas filosóficas de Atenas, el liceo de la Academia de Historia. Y hasta aquí. Miren, el estoicismo, para que lo vean clarito, más clarito aún. El estoicismo es en una frase es el arte de vivir centrado en lo que puedes controlar y aceptar con serenidad lo que no. Eso es una verdad como un templo. Es una filosofía práctica, casi un entrenamiento mental que busca que vivas con claridad, fortaleza y propósito. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía antigua que enseña a cultivar la virtud, la razón y la tranquilidad interior o la paz interior, enfocándose en sus acciones y no en los resultados externos. Ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo después de 4 o 5 años desde que me abandonaron y cosas de estas? Después de pasar el duelo de llorar y llorar y llorar y llorar y preguntar por qué y por qué y por qué no me hablan mis hermanos, por qué no me hablan mis sobrinos, por qué no sé nada de mis hijos, por qué me ha pasado esto, no lo entiendo, por qué, si no he hecho nada mal. No le he hecho nada a nadie mal, ningún mal. Me refugio en mi fe cristiana. Y como saben, a mí me gusta leer, soy una rata de biblioteca. Y empiezo a releer y digo, coño, si yo soy yo soy estoico hasta la médula.
pero no dejó de ser cristiano apostólico romano. Pero claro, eso lo deciden los hombres, no Dios. El estoicismo es una filosofía antigua que enseña a cultivar la virtud, la razón y la tranquilidad o la paz interior, enfocándose en las acciones y no en los resultados externos. Bueno, pues lo que hace es una cosa, que cuando tú ya tienes esa paz interior, te sientes fuerte mentalmente, estás en conexión con lo divino o lo humano, con las estrellas, con el universo, como lo quieran decir, yo lo llamo Dios. Entonces es el momento de actuar. Y actúas. Y actúas. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Hoy mismo, el día que estoy grabando esto, pues he presentado el segundo aviso de lo que te viene encima. A todo esto, pues sacerdotes, a mí, las pocas personas que, que me consuelan, haciéndome compañía o lo que sea, que yo hablo de esto y les digo, pero yo qué os he dicho desde el primer día, pues que los llevarías delante de un juez. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Pues eso, los vas a llevar a todos delante de un juez. Digo, pues muy bien. Pues es lo que estoy haciendo. Yo creo firmemente en la justicia. Miren, precisamente los jueces también estudian el estoicismo. Y los magistrados también. Bueno, sigo. Sus ideas esenciales. Distinguir lo controlable de lo incontrolable. Eso es fundamental. Lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Yo puedo controlar la verdad sobre la mentira a través de personas que se llaman abogados o letrados y a través de la justicia. Lo puedo controlar. Lo que no puedo controlar es si me voy a morir antes o después. Por eso yo ahora, a mí me han entrado las prisas. Porque tengo varios testigos que están ya muy mayores, y yo, Dios me puede llamar en cualquier momento. Porque según la ciencia, yo, pues más o menos coincidiendo cuando me abandonaron, a mí me quedaban meses de vida. Como mucho, 2 o 3 meses de vida. Tu esfuerzo, tus decisiones, tu actitud dependen de ti. Es verdad, dependen de mí, de nadie más. La opinión ajena, el clima o la suerte, no. Eso también es verdad. La opinión ajena no depende de mí. El clima tampoco. O la suerte tampoco. Hay un refrán español que te lo dice muy bien. Si crees en los juegos de azar, más vale que te pongas a trabajar, ¿no? Vivir según la razón, actuar con claridad sin dejar que las emociones te arrastren. Pues eso es el estoicismo. Por ejemplo, hoy cuando he ido a registrar un aviso al ayuntamiento, un aviso a pasarlo por registro de entrada, un aviso, pues se han puesto muertos de miedo. Porque una persona está a punto de jubilarse
y se está dando cuenta que el pulpo, que soy yo, pues te ha atrapado con sus ventosas, que ella tampoco se va a librar. No les venía nada bien. Yo le he dicho, mira, tú tienes que registrarme esto porque es tu obligación. Y a mí no me expliques tu vida, eso se lo explicas a mis letrados. Y ya está. Y oye, y lo siento mucho, digo, a mí me duele muchísimo hacer esto, pero tiempo habéis tenido, ¿no? Eso es estoicismo. Cuando ven la seguridad con la paz y la tranquilidad tan impresionante que lo dices, pues eso acojona. O impresiona. Aceptar la realidad tal como es, no resignación, sin lucidez. Esto es lo que hay. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Pues actuar, actuar. Entonces es tú cuando tomas el timón. Tomas el timón. Tú eres el que marcas los tiempos. Eres el que marca los tiempos. Eso también se estudia eh, para los oficiales, altos oficiales de todos los ejércitos. En unos mejores, en otros peores. Tú tienes que saber cuándo ha llegado el momento para tomar tú el timón y ser tú el que tomas la iniciativa. Marcar la estrategia que ya la tienes, tú la tienes marcada sin saberlo desde el principio. O sabiéndolo, en mi caso sabiéndolo. ¿Cuándo lo haces? Pues cuando estás bien. Yo físicamente bien no estoy, pero mentalmente sí. Pero vamos a pasar de filtro todos, vamos a jugar todos en igualdad de condiciones. Para eso hay una serie de médicos que son los que están en la cúspide, no son los cirujanos, son los médicos forenses. Y entonces vamos a jugar todos en igualdad de condiciones. Yo el primero. Y después todos los demás, que pasen por lo forense. A ver quién está viendo el tarro, quién no está bien, quién está influenciado, quién tiene problemas psicológicos, quién tiene problemas mentales y quién es una mala persona. Practicar la virtud, sabiduría, justicia, valentía y templanza como brújula moral. Pues ala, traduzcan sabiduría por experiencia. Pero a mí me sirve la sabiduría. Me da igual. Aunque quede prepotente, pero es así. Practicar la virtud. Sabiduría, justicia, valentía, templanza como brújula moral. Justicia, justicia. Yo siempre he dicho que yo creo firmemente en la justicia. Lenta, pero la justicia siempre acierta. ¿Por qué sigue siendo tan popular hoy? Porque es una filosofía que funciona en la vida real. Así de simple. Muchos de ustedes son estoicos y no lo saben. Y no saben cómo, cómo hacer funcionar ese estoicismo que ustedes tienen. Estrés, incertidumbre, trabajo, relaciones, decisiones difíciles. El estoicismo te da herramientas para no perderte en el ruido y mantenerte firme. Vamos, aquí es lo que te están diciendo, es que simplemente te tienes que centrar y hacer lo que he hecho yo. De tener detectado el problema, tener detectado cuánto poder tienes estos, cuánto poder tiene el otro, quién tiene la verdad, quién dice la verdad, yo
en mi caso, yo digo la verdad, los otros no dicen la verdad, por lo tanto mienten. Me da igual. Yo estoy en un nivel ya que me da igual que mis hermanos no me hablen, que mi familia no me hable, que la gente me critique, que tampoco me hable, que me insulte, que me falten al respeto, que me ninguneen. Me da igual. Eso es el ruido. Me mantengo firme. Me resbala todo. Pero cuidado, que me resbale todo no quiere decir que me olvide de lo que me estás haciendo y que lo que me estás diciendo. Como por ejemplo, yo me cojo un bastón, me hago el cojo como tú, me regalan una silla de rueda como a ti y vivo del cuento como tú. No, José, no. A mí eso no me pasó desapercibido en absoluto. Lo saben mis letrados y se quedaron con la boca abierta. Y el problema es que no es la primera vez que lo dices. O no, Evaristo, no. Eso que tú sabrás lo que hiciste no es así, hijo, no. Por muy hermano mío que eres, que seas. Que ya no nos vamos a hablar jamás, ¿no? Tú ahí ya lo has decidido, ¿no? Ya has tocado el pito a toda la familia, ¿no? Como siempre, ¿no? Has tocado el pito que nadie hable conmigo, ¿verdad que sí? Porque te dije que gracias a, que ya podías dar gracias a Dios que no te destrozaba porque eras mi hermano. ¿Mm? Porque sí, sí, sé lo que hiciste durante tu vida profesional. Nunca se me olvidará cuando sacaste a hostias y a porrazo limpio, vaciaste el CO2, un paz que había en Gandía. Yo vi ahí a un gigante cruel, con la gente aguritándose encima y gente que le había zumbado, pero de lo lindo. ¿Te acuerdas cuando te compraste, cuando te dieron la porra nueva, la defensa nueva, y cuando llegaste a mi casa a comer? Dijo, mira, pruébala, que me la han regalado. ¡Plaf! Con toda la mala leche que tú sabes pegar, eres un profesional, sabes pegar, ¿eh? Con la defensa. Y yo llevé durante 3 meses el maratón en la espalda. ¿Te acuerdas? ¿Tú crees que eso se olvida? Piensa en tu conciencia. ¿La tienes limpia? No salgo ninguna fotografía de tu boda. Me dijiste, cojo de mierda. No me hagas caer en ridículo. Lejos de la mesa de mi boda. Ahí está solo la familia. Bien lejos. Años después, con la ex, con la señora, viendo el vídeo de la boda, coño, ¿y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estoy? No salgo. Busca que no salgo. Solo salgo en una fotografía y no la vas a ver, porque no se distingue, está tan lejos que no se distingue. Empezó todo nervioso a mirar el álbum de la boda y yo no salgo ninguna fotografía de su boda. ¿Y por qué no sabes? Porque tú me dijiste que no me acercara porque te avergonzabas de mí. Mi ex puede dar testimonio de eso. Y salgo con una persona que murió. Me dijo, yo te la acompañé. Y sí, somos esos dos puntitos que ya cuando vais todo el cortejo camino al sitio donde hiciste el convite. ¿Dónde estaba yo? En la zona donde invitas tú a los de compromiso, es decir, a los que ya los tienes que invitar por obligación, no por gusto, sino por obligación. Cuando se hizo la foto familiar ni me acerqué. ¿Para qué? Ya me habías dicho que no me querías ver allí, ¿no?
Creo que fue la única vez que te vi con algo así como vergüenza, no lo sé. Y cuando dije que ya puedes dar gracia que eres mi hermano, yo sé lo que hiciste en tu vida profesional. Sé que eres un héroe, pero también que eres un cabrón. Las palizas que dabas en los calabozos. Por eso has dejado de hablarme, ¿verdad que sí? Por eso cuando te llamé el sábado para saber cómo estabas de tu cáncer y qué sabías de mi hermano Rafael, que tampoco me coge el teléfono, porque tú ya y tú, claro, como patriarca, hermanastra, hermanastro o lo que seas, pues has tocado el pito que nadie hable conmigo. Hasta el gilipollas de Ángel. Estrés, incertidumbre, trabajo, relaciones, decisiones difíciles. El estoicismo te da herramientas para no perderte en el ruido y mantenerte firme. Esto es cierto. Ejercicios estoicos que puedes probar hoy. Diario estoico. Escribe que puedes controlar hoy y que no. A mí me parece una chorrada, pero si quieren hacerlo, lo hacen. Negativa. Visualización. Imagina brevemente perder algo que valoras para apreciarlo más. Bueno, a mí no me hace falta eso, yo ya lo he experimentado en propia carne. Momento mori. Memento memoria. Recordar que la vida es finita para priorizar lo importante. Vamos. Momento mori, es decir, momento muerte, de la muerte, que todos nos morimos. Pues hay que recordar que la vida se termina en un momento dado, que nadie se salva, solo se salva Dios, que sepamos, solo ha resucitado Dios, Jesús de Nazaret, y tenemos que priorizar entre lo importante y lo que nos resbala, ¿no? Y lo que no es importante. Y un doble examen al final del día, revisar lo que hiciste bien, qué mal y qué puedes mejorar. Señores, por eso el cristianismo, por eso el sionismo y por eso el islam no quieren saber nada del estoicismo. Al final del día revisa qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué puedes mejorar. Exactamente lo mismo que te dice la Santa Iglesia, lo mismo que te dice Jesús de Nazaret. Una idea clave para llevarte ahora. No puedes elegir, esto es lo último, y con esto termino. Una idea clave para llevarte ahora, no puedes elegir lo que te ocurre, pero sí cómo responder. Esto es lo que se llama libertad estoica. No puedes elegir lo que te ocurre, pero sí que puedes elegir con total libertad cuándo es el momento de responder. Pues mi momento ha llegado ya, y en eso estoy. Y señores, y ahora sí que termino, amigos, yo les recomiendo que en estos casos vayan, y sobre todo en este caso tan precioso, tan maravilloso como es el estoicismo, se vayan directamente a los libros de historia. Se van a una biblioteca, se alquilan un libro, 2, 3, 4, porque libros hay por un tubo. Por un tubo. Y acuérdense que fue Zenón de Citio el fundador o el creador del estoicismo en Atenas, Grecia, en el siglo III antes de Cristo. Por eso muchos investigadores y muchos historiadores pues van por la rama de que igual Cristo estuvo ahí, no en la India, igual no salió ni de Judea, perdón, de Palestina, igual no salió ni de Palestina.
Igual estaba encerrado en un sitio, bueno, recluido, es decir, encerrado voluntariamente en un sitio aprendiendo estoicismo. Pero yo pienso que estaba en el cielo. Señores, con su padre, señores, soy Tony Garcés, para mí siempre es un placer hablar de historia. Es una pena que ustedes no vean estas cosas, porque como ven es una maravilla y entenderían muchas cosas de las que les ocurre, de lo que pasa en el mundo, y es una manera muy hermosa de tener un control sobre tu vida. Siempre, fíjense que aquí nunca se habla de hacer el mal a nadie, de castigar sí, pero de hacer el mal no. Se habla de la justicia, de hacerle bien, de tener una paz. Tú no puedes tener una paz interior y una conciencia tranquila si haces el mal. Se habla de la justicia, se habla del valor y de los valores, del valor físico, del valor mental, de tu fuerza física, de tu fuerza mental, y por eso pues se habla de sabios, de personas sabias. Soy Tony Garcés, le mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo a todos que tengan mucha salud, que Dios les bendiga a todos. De verdad, que muchísimas gracias. Acuérdense de ir suscribiéndose, porque esto más pronto que tarde va a cambiar. Yo quiero cambiar el canal y mejorar el canal. Y en eso estoy. Y muchísimas gracias a las personas que se han suscrito. Pero piensen que yo en estos momentos estoy con el estoicismo, es decir, haciendo, poniendo en práctica el estoicismo, voy a solucionar por una vez por todas mi tema personal, al mismo tiempo que estoy cambiando el canal y que estoy intentando pues sobrevivir por dentro de este mausoleo como puedo. Señores, que gracias, que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Mañana más, que no lo sé.